Muy bien, A ver, yo quisiera saber si tienen de pronto una Biblia. sí. Ahí hay una. De pronto no la tienen, de pronto la descargan, de pronto la tienen, porque pues puede que sea útil, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, descarguen, cualquiera que descarguen no tenemos problemas. Cualquiera. Si descargan una Reina Valera, si descargan una de Jerusalén, la que puedan descargar, si pueden. Entonces, Fray Diego me decía que cómo iniciar, ¿cierto? Un encuentro bíblico, unas sesiones bíblicas, y que él quería que trabajara más en la línea de los sapienciales, que es como nos conocimos allá en la Santo Tomás, trabajando en la Facultad de Teología a partir de la dimensión sapiencial de la Escritura y sobre todo los libros sapienciales. Y yo le decía, sí, pero bonito empezar por el Pentateuco, por eso le colocamos a esta sesión. Yo no sé si ustedes tienen idea de más o menos cómo está estructurado el programita que van a seguir de aquí hasta el 9 de noviembre. Entonces, de aquí al 9 de noviembre serían, ¿cuántas sesiones serían? 4 y 2, 6, ¿cierto? 6 sesiones. Sí, hasta el 9. Entonces, yo tendría Pentateuco, 2 sesiones, luego el padre Edgar Aníbal va a trabajar sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Después yo voy a trabajar los libros sapienciales, que vamos a ir Antiguo, Nuevo, y él va a trabajar Juan, ¿sí? Como para tener como una idea. De todas maneras, yo quiero participar ligeramente, pues para no quitar tiempo, lo iba a hacer al final, pero hay una aula abierta. Yo con las cédulas de ustedes pues, van a quedar escritos, ustedes van a poder entrar ahí, porque esto también tiene digamos una parte virtual, es decir, ustedes van a tener acercamiento a algunos documentos que ellos mismos ya me han participado en referencia bibliográfica. Ustedes entran, descargan y pueden ir leyendo, sobre todo los cuadernillos bíblicos, que son pues, de lecturas fáciles, agradables y para ir complementando lo que nos van diciendo. La idea es que ustedes para el próximo encuentro pues, puedan haber ya leído los cuadernillos bíblicos que aparecen, o por lo menos algunas cosas de eso. Entonces va a haber, está el espacio virtual también, ¿no? Que se lo manejo un poco yo, de algún seguimiento para que ustedes puedan tener ahí también un complemento de lo que la hermana nos está contando, ¿no? Pues prácticamente son esas 6 sesiones y una parte virtual que ustedes mismos pues, van interactuando y que ustedes están más familiarizados con la experiencia misma de la universidad a distancia. Entonces, imposible, digamos, entrar como por otra puerta que no sea la del Pentateuco, aunque la tradición nos dice que hay 1000 puertas para entrar en la Escritura y que quien quiera puede penetrar por la que desee. Incluso una puerta puede ser una letra. Estoy hablando desde la tradición judía o hebrea. Una puerta puede ser una letra, y por una letra yo encuentro el camino para entrar en la Escritura. O puede ser un libro, o puede ser un versículo, ¿no? Para ir más allá. Pero también puede ser un conjunto de libros, que es en este caso lo que vamos a llamar el Pentateuco, y por donde nosotros como que nos vamos a introducir en la Escritura. ¿Qué es lo interesante de poder entrar por el Pentateuco? Es como que entraríamos por la parte central del Antiguo Testamento, como si alguien que fuera a entrar en el Nuevo Testamento entrara por los Evangelios, por lo que está como en el corazoncito, y alrededor le colocamos el resto, las cartas de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y el Apocalipsis, ¿sí? Más o menos, no sé, yo creo que todos tenemos una formación básica en Biblia, lo básico, ya que lo sepamos mover ahí, ¿o no? A ver, porque partamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos, cierto? ¿Y por qué? Porque la intención de Diego y del padre Tiberio es que brindar una formación en Sagrada Escritura. Brindar una formación en Sagrada Escritura, despertar el interés, el cariño y la necesidad de recurrir al libro que tenemos nosotros como un libro que es un faro para nuestra vida. Entonces, esa es la intención. Entonces, mi pregunta para antes de empezar ya directamente con el tema es: ¿qué tenemos? ¿Qué poseemos ya? A ver ustedes, ¿qué tienen de Sagrada Escritura? ¿Qué han recibido? ¿Qué han leído?
que conoce. Pues en mi caso, yo pues sé pues eso, que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los Evangelios, y pues he leído tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. De hecho leo el Evangelio diariamente, ¿sí? Leo el Evangelio diariamente y también soy de Eucaristía Dominical. Entonces, pues, oye todos los domingos una primera lectura, una segunda lectura y el Evangelio. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Igual, lo básico, digamos, no sabemos que tenemos un libro y un libro que está dividido en sus dos partecitas, ¿verdad? Yo creo que eso de aquí todo el mundo sabemos, ¿sí? Ahora que nos sepamos mover para allá y para acá, pues eso es de encuentro diario con esa palabra. Pero mi interés, por ejemplo, es decir, ¿por qué ese Pentateuco al que a veces no nos acercamos sino para leer historias de personajes? O sea, que lo conocemos porque nos cuentan la historia de Abraham, que lo conocemos porque nos cuentan la historia de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos, y que nos parecen historias muy bonitas y nos gustan. Pero a lo mejor detrás de esas historias hay algo más. Y que eso es lo que vamos a ver. Muchos de nosotros, bueno, de las personas mayores, aprendimos la historia sagrada, el librito, las historias que dice la hermana, pero nunca llegamos a la Biblia. Puede ser. En aquel tiempo, ¿no? Sí, la historia santa, la historia sagrada era lo que hacían. Y leían las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nosotros vamos a preguntar ahorita por qué esa parte es la más importante. La más importante. Entonces, yo creo que esto lo voy a quitar porque no lo vamos a necesitar ahorita. Después podemos hacerle toda la propaganda al centro bíblico, pero no le vamos a perder tiempo ahorita. Y no sé cómo, apaguemos el. Porque aquí no veo dónde. Pues ya. Gracias. Y apaguemos. Para que me quede el tablero. ¿Nunca sube? Sí. Aquí es súper grande. Entonces, ay, ve, se va el ruidito también. Entonces, nosotros tenemos dividido el Antiguo Testamento en tres partes. Yo voy a hablar desde la tradición hebrea, judía, desde donde nos llegó ese libro. Ese libro nos vamos a ir hacia atrás. Nosotros lo tenemos hoy en español, pero si empezamos a irnos hacia atrás, tenemos que decir, sí, pero antes de que lo tuviéramos en español, lo tuvimos en latín. O sea, aunque lo tenemos en latín, pero lo tenían las personas en latín. Y antes de que lo tuvieran en latín, sería echarnos un poquito para atrás y decir, lo tenían en griego. Y si yo quiero irme más para atrás, tengo que decir, y lo tenían en hebreo. Como quien dice, nos vamos a remontar al texto madre. Y el texto madre es un texto en hebreo, que luego se hace una traducción al griego, y de esa traducción luego se hace una traducción al latín, y esa traducción, eso es como para ir simplificando las cosas y como para ir ya regresando a ese Pentateuco, ¿cierto? Nos va a llegar a nosotros en nuestras lenguas, gracias a Lutero. Tenemos que darle gracias a la época de la Reforma y a que ese libro hubiera podido traducirse a lenguas maternas, ¿cierto? A la lengua de cada pueblo. Pero esa traducción también puede a veces hacernos perder el original. Yo ahorita estoy trabajando un poquito con las traducciones y yo digo que la traducción es muy buena porque el objetivo de una traducción es que cuando yo cojo una traducción yo sienta que estoy leyendo casi que el texto original, ¿sí? Una traducción bien hecha me tiene que dar esa idea. Si yo tengo un libro en francés y lo voy a traducir al español, yo tengo que buscar por todos los medios que eso parezca que es verdaderamente español, ¿no? Que no se note que estoy traduciendo palabra por palabra. Pero con lo de la Biblia sí tengo que tener mucho cuidado, porque puede que esa traducción tan bonita y tan bien hecha literariamente me haya hecho perder
el sentido del texto original, que es lo primero que tendría yo que ir a ver. Vamos a hacer un ejemplo, y por ahí yo ya me voy metiendo en el Pentateuco. Cuando yo llego, y eso lo vamos a hablar en estas 2 sesiones que vamos a tener para el Pentateuco, cuando a mí me dicen que los hebreos salieron de un país que se llamaba Egipto y atravesaron el desierto para llegar a Canaán, me están contando la historia del Éxodo, ¿se acuerdan? Y me dicen que había un río que se llamaba el río Nilo, ¿se acuerdan? En el Éxodo. Y que ese país se llamaba Egipto y que el rey de ese país se llamaba el faraón. Entonces, yo digo, tan bonita esa historia, ¿no? Tan bonita, Egipto, eso fue en Egipto, había el río Nilo y el rey era el faraón, y empiezo a contar toda la historia de Moisés. Bueno, si yo me voy verdaderamente más allá al texto hebreo, que ya estoy metiéndome en el Pentateuco, y yo quiero mirar, y yo resulta que me pongo a buscar en el hebreo, y yo encuentro que por ningún lado me aparece Egipto. O sea que ese país no se llamaba Egipto. Busco y busco el Nilo y no encuentro el Nilo. Busco y busco al faraón, sí lo encuentro, pero no encuentro ni Egipto, ni encuentro el Nilo, ni encuentro la palabra Éxodo. Yo digo, ¿y entonces qué pasó aquí? ¿Por qué traducen ahí así? ¿Y por qué me dicen que ese país se llamaba Egipto? Si en la Biblia, de verdad, en el texto griego, que no lo traje hoy, pero la próxima vez de pronto lo traigo, no me aparece Egipto por ningún lado, y no me aparece el río Nilo. Entonces yo tengo que decir, hola, ¿y esto qué hay detrás de esto? ¿A quién se le ocurrió decir que ese país se llamaba Egipto? ¿Y a quién se le ocurrió decir que ese río se llamaba Nilo? Y tengo que decir, a los griegos. Cuando hicieron la traducción, cuando los griegos hacen su traducción, ya voy a empezar a poner fechas por acá. Hacia el año 300 antes de Cristo, ¿cierto? Que es la época de Alejandro Magno, del imperio de Alejandro Magno, ¿cierto? Más o menos por ahí, posterior a la conquista de Alejandro Magno, pasan todo ese texto hebreo a griego. Y al pasarlo al griego, le aumentaron cositas, le cambiaron algunos términos porque se necesitaba que los que leían en griego lo entendieran, pero en su necesidad de hacerlo entender de los que hablaban griego, a lo mejor fueron desvirtuando las palabras. Entonces, eso es un ejemplo. Yo me voy para atrás y tengo que decir que hacia el siglo V antes de Cristo, ¿cierto?, es cuando se escribe el texto hebreo. Entonces yo voy a poner una BH. BH quiere decir Biblia hebrea, o el texto del Pentateuco, de lo que vamos a hablar nosotros ahorita, del Pentateuco. Y hacia el 300 antes de Cristo, o sea, yo voy adelantándome la línea del tiempo, ¿cierto? Entonces, hacia aquí, yo voy a tener un texto que voy a llamar la Biblia griega. Y con esa vamos a seguir hasta que lleguemos muy después, siglo IV, con Jerónimo, a una Biblia en latín, que va a recoger y nos vamos a tener la Vulgata, una Biblia en latín. Me devuelvo otra vez acá. Cuando esos señores en griego van a traducir el Pentateuco, estoy hablando del libro del Éxodo, van a cambiar algunas palabritas. Entonces, el nombre para el país donde estaban esclavos se va a llamar Egipto, que es una palabra griega. Y Egipto quiere decir más allá del Egeo. Egipto, Egeo, el mar Egeo, más allá del Egeo. Pero los hebreos jamás llamaron a ese país más allá del Egeo porque no conocían que el mar Egeo. ¿Cómo lo llamaron? Lo llamaron el país de las penas y los sufrimientos, Misraim. Entonces yo no voy a encontrar en ningún lado en hebreo el nombre de Egipto, sino el país de las penas y los sufrimientos, Misraim, el país de la opresión, Misraim. Entonces yo tengo aquí un Misraim. Ustedes dirán, pero ¿para dónde va con eso? Ya van a ver. Misraim, ¿sí? El nombre Nilo se lo colocan los griegos porque ya sabían que eso le daba el nombre Nilo, pero el hebreo jamás lo llamó Nilo, lo llamó el río. Y en mi Biblia en hebreo, en sus Biblias, yo digo mi Biblia, pero es la Biblia en hebreo, ¿cierto?
Si yo voy a leer, yo voy a encontrar el río, el río, el río, el río. Moisés fue colocado en el río, el agua del río se volvió roja, el agua del río parecía sangre, el río, y no le quisieron dar el nombre de Nilo, porque el Nilo ya era casi una divinidad en Egipto. Entonces, para no nombrarlo, lo llamaron simplemente por su nombre genérico, diríamos, ¿cierto? Por su sustantivo, el río, sin darle ningún nombre propio. Entonces lo va a llamar el río. Simplemente el río, pero aquí sería Egipto en el griego, ¿cierto? Y aquí sería el Nilo. Y ellos llamaron al rey de Egipto Faraón. La palabra Faraón sí es de origen hebreo. Lo llamaron Faraón para no llamarlo como lo llamaban los egipcios. El nombre de Faraón no quiere decir rey. Faraón quiere decir en hebreo el que se cubre el rostro, el que no muestra su rostro, o sea, el que no es conocido, el que nosotros no sabemos ni quién es y no nos importa. Y por eso nosotros, ¿cómo? Era medio despectivo. Sí, claro, porque no le van a rendir pleitesía a un faraón, ¿cierto? No le podían decir rey. Y no le van a decir rey. Entonces se cuidan de no nombrarlo como el rey de Egipto, sino el faraón. ¿Y el faraón qué quiere decir? El que no muestra su rostro, el que tiene el rostro cubierto, el que no lo muestra. Y luego sí, los egipcios adoptaron el título de faraón. Fue al contrario. Ellos adoptaron el título que los hebreos le daban y después pasó a ser en la historia el faraón. Pero eso es interesante, ¿verdad? Eso no lo podríamos saber si nosotros ¿qué? No nos acercamos a los textos originales. Y usted va a decir, pero ¿y nosotros cómo hacemos si no estudiamos hebreo? No, es que todo el mundo puede estudiar hebreo. Eso no es para una élite, eso no es para un grupo, eso es para todo el mundo. Todo el que quiera puede estudiar hebreo. Ahorita en la Santo Tomás ya hay hebreo. En la Facultad de Teología empezó este año. Empezamos este año como una electiva y son como 10 alumnos. Está bonito, ¿cierto? O sea que vamos de ahí poquito a poco, porque eso es para todos, para todo el que quiera, por lo menos meterse en esa lengua, que es la lengua de la que está a la base de cómo se va desarrollando ese libro. Bueno, entonces, ¿por qué me fui allá? Porque yo lo que quiero decir es, no podemos dar por sentado que nosotros conocemos las historias que nos presenta el Pentateuco o el Génesis. No podemos dar por sentado que nosotros sabemos quién es Moisés, ni quién es Abraham, ni quién es Isaac, ni quién es Jacob, ni el cuento de los 12 hijos de Jacob, y todo eso que nosotros tenemos ahí. Esa es una manera de contar la historia, pero que es de una mentalidad que no es la nuestra. Nosotros no somos semitas, nosotros no somos orientales, nosotros no somos hebreos. Nosotros aquí, yo creo que somos colombianos, ¿sí? ¿O no? ¿O alguien no es colombiano? ¿Todos colombianos? ¿Alguien quiere decir que no es colombiano? ¿Es colombiano? ¿Sí es colombiano? Ah, ya, es que yo veía como que no, como que no. Entonces, somos colombianos, somos latinoamericanos, somos del siglo XXI, aunque hayamos nacido en el siglo XX, pero a la mayoría, yo creo que casi todos nacimos en el siglo XX, entonces somos del siglo pasado, pero vivimos en el siglo XXI, es decir, nosotros estamos muy lejos en tiempo y en mentalidad del origen de ese libro. Y no basta una catequesis para entenderlo, no es de una clasecita de catequesis para adentrarse en él, sino que esto nos va a pedir ¿qué? Desplazamiento. Un desplazamiento mental, porque es entrar en otro universo y en otra manera de contarnos la historia a través de cuenticos, pero que no son cuenticos, y un desplazamiento geográfico y temporal. Estamos muy lejos, para entender el porqué de los relatos de lo que ya vamos a llamar el Pentateuco. Hasta aquí más o menos, ¿sí? Entonces por ahí es que vamos a caminar, no sé si les interesa. Porque para venir a contar la historia de Abraham, Isaac y Jacob, pues para eso se lee otra vez la Biblia, ¿sí? Pero para tratar de escrutarla, que es el objetivo, escrutarla, estudiarla, tratar de descifrarla, porque también pide que se descifre, eso sí nos pide que atención, cuidado y estudio. Y por eso decía Diego que había tareas. ¿Cierto? Carachas, eso sí es con talento, ¿cierto? Para tratar de entrar un poquito de ella, y nos pide que traigamos la Biblia. Hoy, pues, bueno, no porque era la primera vez,
y pues en el bolso eso pesa. ¿Sí? Pero en el celular. Pero en el celular pesa bien, pero en el celular no lo pueden subrayar. Es mejor su librecita, no hay como el texto, que yo pueda manipular el texto, ¿cierto? Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Yo les digo a ellos en la universidad que eso es como tener una novia virtual, ¿cierto? Yo una novia virtual, no, eso no, yo por más que la bese, la acaricie, yo no estoy con ella. Yo estoy besando un celular, abrazando un celular, pero no estoy con ella. Que es distinto estar, ¿qué? Con ella directamente al lado, ¿no? Yo voy a borrar esto de acá. Ya, aquí tengo el borrador en caso de urgencia. A ver, yo, ahora sí voy. Este libro que no nos pertenece, ¿cierto? Que decimos que no nos pertenece, pero que lo heredamos. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Hay un autor judío de un señor que se llama Andrés Shuraki. Él fue alcalde de Jerusalén, una belleza, un traductor lindísimo. Él es del norte de África, judío del norte de África, y luego fue a Jerusalén y después se convirtió en el alcalde de Jerusalén. Y él decía, el cuentico, ese cuentico de que los beduinos se reunían por la noche en su campamento, o sea, ese pueblo de Israel, ¿no? Nómada, se reunía y se contaba historias, y esas historias pasaron a los hijos y pasaron a los otros y a los otros y a los otros. Ese cuentico es muy bonito, pero es que la Biblia no nació solo a partir de cuenticos, y tampoco el cuentico de la oralidad que se hizo escritura, o sea, del oral al escrito, porque así lo contamos, ¿cierto? Tampoco es tan verdad. Sí hay una base de oralidad, pero lo que tenemos aquí es un texto muy bien construido, muy bien elaborado y con una intencionalidad. Y la gran intencionalidad, que eso lo voy a repetir siempre, es crear identidad en un pueblo. Que ese pueblo se sienta que es el pueblo de Dios, y para eso digamos hay un escrito. Pero no es ni contar una historia de una familia, de que él era el abuelito, luego vino el hijo, luego los nietos y y se formó el pueblo de Israel, tan bonito, ¿cierto? Entonces él dice, detrás de eso hay mucho más, mucho más. Y voy a empezar por acá. Cuando yo hablo de Pentateuco, ¿cierto? De Pentateuco, de los 5 rollos, yo me estoy refiriendo a la primera parte de la Biblia hebrea, porque después de ese Pentateuco yo tengo los profetas y luego yo tengo los escritos. Son 3 partes, los escritos, ya, 3 partes. Nosotros nos vamos a ocupar de la primera parte, que es el Pentateuco. Ahí, muchas gracias. O que vamos a llamar con su verdadero nombre, que no es Pentateuco, que se lo dieron también los griegos. Nosotros a los griegos les debemos mucho. ¿Los griegos son de qué año? Año 300, ¿cierto? Que dijimos la traducción al griego de la Biblia, que estaba escrita en hebreo, es hacia el año 300 a.C. Entonces, a ellos les debemos mucho. Nosotros tenemos aquí el Pentateuco, pero su verdadero nombre es la Torá. La Torá. La Torá. O la ley. Torá. La Torá. Es femenina. Así se escribe en hebreo. La Torá, y esta terminación es femenina. La Torá. La Torá. Si yo tengo la Torá, ¿cierto? Y bueno, los profetas son los Nevi'im y los escritos los Ketuvim. A todo ese conjunto lo llamamos Tanakh, pero ahorita no nos vamos a meter porque no tenemos tiempo para todo eso, que nos vamos a ocupar de la Torá. Ya la misma palabra Torá que nosotros hemos traducido por ley, así, ley, la ley, esto quiere decir mucho más que ley. Queda muy pobre si yo la resumo solo en la palabra ley, porque la palabra Torá quiere decir también dar a luz. Entonces, para un judío, los textos bíblicos que le van a, ¿cómo decir? Que lo van a parir, podríamos decir así, ¿cierto? Que la verdadera palabra es parir, que lo van a parir para que él sea un judío de verdad, están ¿dónde? En la Torá. Y lo demás
está en relación con la Torá. Los profetas comentan la Torá. Los escritos comentan la Torá. Pero el corazón de todo es la Torá. Los 5 libros del Pentateuco. Puede que un judío jamás se interese por leerse los profetas o los escritos. No importa. Pero la Torá sí es sagrada. La Torá es lo que se lee cada 8 días en la sinagoga. La Torá es lo que hay que estudiar, meditar y practicar, porque aquí están las leyes para el judío. Es como para nosotros. Si a mí me pueden a que coloquen en una balanza los evangelios y la carta a los Gálatas, ¿cuál se llevaría todo el peso? Los evangelios. ¿Para qué me sirve la carta a los Gálatas? Le habla a los Gálatas, pero me habla también a mí hoy, puede ser, y me dice cómo vivir el evangelio donde los Gálatas. Si no, o sea, las cartas de Pablo me sirven para comentar y estructurar las comunidades, pero comentar también los evangelios. El corazón son los evangelios, ¿sí? Eso lo van a ver con el padre Edgar Arriba. Lo mismo aquí, el corazón del Antiguo Testamento es la Torá, o sea, el Pentateuco, los 5 libros. De ahí, los vamos a organizar ahorita, muy bonitos, y ustedes van a ver cómo es esa belleza. Ellos están bien organizaditos, como los 5 dedos de la mano. ¿Sí? Los 5 dedos de la mano forman una unidad, y se quería que fueran 5, para que yo me acordara siempre. Eso es mnemotécnico, es decir, todo lo que yo puedo contar con los dedos de la mano, yo me lo aprendo. Por eso hay 10 mandamientos básicos, por eso son 10, todo lo que se pueda de a 10, 10, 10, 10, 10, 10, o lo que yo pueda conservar contando los dedos de mi mano. Entonces 5. De los 5, ¿cómo se llama este dedo? El dedo corazón, ¿verdad? O sea, es el dedo que conecta directamente, diríamos nosotros, con el corazón. Por eso ustedes han visto que los judíos se amarran en la mano derecha, ¿cierto? Se amarran, donde es el brazo izquierdo, porque es el del corazón. Se amarran en las filacterias, ¿cierto? Porque esto tiene que ir en conexión con el corazón. Aquí, cuando ellos van a hacer la lectura de la Torá. Entonces, el dedo corazón. Si yo cojo los 5 libros del Pentateuco, ¿qué son cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien, no lo sabemos. Muy bien. Ya aplauden. Ya han dicho la respuesta. Entonces los vamos a organizar como si ellos fueran un candelabro judío. Ustedes saben que el candelabro judío es un candelabro de 7 brazos, pero en este caso vamos a irnos al de 5 brazos. Claro que ustedes dibujan más bonito. Ay, mentira, me salió el de 7 brazos. De 5. Bueno, más o menos. Uy, es horrible, pero ustedes lo hacen bien bonito. Entonces, yo voy a ubicar aquí mis 5 libritos. Del Pentateuco. Uy, están torcidos, re feo, bueno, pero ustedes lo hacen bonito. Vamos a hacer los 5 libritos. Entonces yo ubico. Mi primer libro es el Génesis. Mi segundo libro es el Éxodo. Mi tercer libro es el Levítico. Mi cuarto es Números. Y mi quinto es Deuteronomio. ¿Cuál está en el centro? El Levítico. El Levítico. Quiere decir que este libro es el que mantiene paradito, ¿qué? El candelabro. Es el centro del candelabro y el que mantiene paradito el candelabro. Sin el Levítico, yo podría decir, no, sin el Levítico no puedo hablar de un Pentateuco bien estructurado y bien organizado. Entonces, el libro más importante del Pentateuco no es el Génesis, no es el Éxodo, no es el Deuteronomio. El libro más importante del Pentateuco es el Levítico, es el corazón. Es el corazón, el Levítico. Esto es muy importante porque en el Levítico yo voy a encontrar prácticamente lo que es clave para mí en el Nuevo Testamento. Los niños empiezan a aprender el hebreo estudiando el Levítico. El primer libro que estudian los niños judíos es el Levítico. Es el más terrible para nosotros, es todo el que va a hablar
de todo lo que son los sacrificios, de los sacerdotes y el sacrificio. Es muy complicadito, es un libro complicadito, pero ese es el primer libro con el que un niño de 5 años, 5 o 6 añitos, entra en contacto con la escritura para aprender a escribir y a leer. Ese es el Nacho Lee, Coquito, o como sea, o Luisito Lee. Es el libro de base. Y nosotros decimos, uy, no, pues que falta de pedagogía. No, eso tiene su pedagogía. ¿Por qué en las facultades de teología no se le pone tanta importancia? ¿Al Levítico? O sea, sí, en varias facultades, sí, el Génesis. El Génesis. Y prácticamente, por ejemplo, digamos que ni Sí, siquiera no. ahorita el Pentateuco. Porque, como por ejemplo, si uno quiere una universidad, una facultad de teología con mucha Sagrada Escritura, para poderle dar así bien estructura, pues tiene que tener mucho tiempo. Y otras materias tendrían que salir. Pero una facultad de teología le pone el énfasis también, según el énfasis, ¿no? Porque según el énfasis, le pone el énfasis, por ejemplo, a todo lo que es la teología sistemática o de pronto otras a la pastoral. Y lo bíblico va quedando a veces como más reducido. Y fuera de que le reducimos tiempo, pues también le reducimos el mismo contenido que vamos a dar. ¿Por qué? Porque nosotros agrupamos todo. Y al agrupar, pues nos vamos por lo más fácil. Y lo más fácil es leer el Génesis y el Éxodo. Pero el Levítico es bien complicadito. Pero es el corazón. Es el corazón y es una belleza. Hoy vamos a quedarnos en ese pedacito nomás. ¿Sí? En ese pedacito nomás. Entonces, y miren una cosa. Como también yo creo, Padre Tiberio, que puede ser por la misma falta de formación a veces en quienes den esos cursos. ¿Por qué? Porque eso nos pide recurrir mucho al hebreo para poder encontrar la razón de ser del Levítico en el corazón. Y no solamente conocer el hebreo, sino meterse en todo lo que hay ahí metidito, como escondidito, que existe en la Biblia y que nosotros a veces no podemos descubrir, porque nosotros nos movemos en otra formación occidental y digamos muy católica o muy cristiana, y que no ha permitido que permee la tradición judía. Es hasta ahora que verdaderamente hay una gran apertura a todo lo que es la tradición judía, y que la misma tradición judía que lo escribió nos ayude a que también a entenderlo. ¿Sí me hago entender un poquito? Eso nos ha faltado mucho en los estudios bíblicos. Por eso hablar, por ejemplo, de tradición judía a veces es todavía una novedad, y eso ya es viejito. Yo te he visto porque hasta el Papa León XIII, en los inicios del siglo pasado, ya nos pedía que nos metiéramos en el estudio de las lenguas para mejor entender los textos bíblicos. Entonces, cuando les digo que aquí hay un secretico, es que yo voy a encontrar la palabra Torah, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la escribimos, no? La Torah. ¿Cuántas letras tengo? Tengo 4 letras, ¿verdad? Para hablar de ley. Y yo voy a encontrar, si entro al Éxodo, al Génesis, este es el primero, y yo empiezo a leer desde la Taf, primera letra que me aparece, yo voy a encontrar que cada 50 letras en el Génesis me va apareciendo la palabra Torah. Y cada 50 letras en el Éxodo me aparece la palabra Torah. Cada 50 letras en el número, en la palabra, letras, en el número me aparece la palabra Torah, y cada 50 letras también en el Deuteronomio la palabra Torah. Pero Génesis y Éxodo al derecho, Torah hacia acá. Y aquí me empiezan a aparecer escritas al revés. El hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés, y también me van orientando hacia allá. Es decir, que estos 2 libros me preparan la lectura del Levítico, y estos 2 libros me concluyen la lectura del Levítico. Y el Levítico, eso pues ahorita en este momento necesitaría mucha explicación para entenderlo, ¿cierto? Pero pues es algo como para que sepamos, este es verdaderamente el corazón. Más sencillo de entenderlo es viendo dónde está ubicado el Levítico literariamente ya dentro del Pentateuco. El libro de Levítico empieza antes del Levítico. El libro del Levítico prácticamente, o sea, todo lo que va a narrar el Levítico va a empezar en el Éxodo, si quieren ustedes lo van a abrir, capítulo 19.
Éxodo 19. A ver, yo no sé cómo hacer esto acá. Voy a bajar esta rayita acá. Éxodo 19. Éxodo, no, tranquilas que no estoy chiflada. Éxodo 19. ¿Sí? Esto como que ningún marcador, ni los míos. Éxodo 19. Versículo 1. ¿Lo tienen por ahí? Sí. A ver, ¿quién lo lee? ¿Del 1 al qué? 1. Al cumplirse el tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Listo, ahí está claro. Ese día llegaron al desierto del Sinaí. Éxodo 19, ¿cierto? Sí. Y todo se me va a concluir en el Números capítulo 11. Vamos a buscar. Números. Perdón, número 10, 11, me equivoqué. 10, 11. 10, 11. Números 10, 11, 12. Sí, números 10, 11, 12. 10, 11, 12. 19, 1. 10, 11, 12. Ya. Sí, ¿quién quiere? 11, 12. 10, 11, 12. 10, 11. 11 y el 12. El año. El año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio. Sí, al 12, el 12. Y los israelitas partieron en orden de marcha del desierto del Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Listo. Entonces, ¿qué me interesa? Desde que llegaron, ¿cierto? Aquí en el Éxodo 19:1 me está diciendo, los israelitas acamparon en el desierto del Sinaí. Y se van a levantar para seguir su camino hasta el libro de los Números, capítulo 10, 12. ¿Sí? Es decir, que todo el libro del Sinaí, digo yo, el libro del Levítico, que podría llamarse el libro del Sinaí perfectamente, el libro del Levítico está ¿dónde? Ubicado entre Éxodo y Números, no solo porque está en la mitad entre ellos, sino dentro del asentamiento o del tiempo pasado en el desierto del Sinaí. Esto es muy interesante, por eso esto se llama la gran perícopa del Sinaí. Una perícopa, ustedes han escuchado en la misa de los padres de los domingos, en la perícopa de hoy, ¿cierto? ¿O no van a misa? ¿No se han escuchado? Sí, bueno, como leyendo esta perícopa y siguiendo esta perícopa, y les fascina emplear la palabra perícopa porque eso suena elegante, eso suena especialista, ¿cierto? Pero, ¿no lo han escuchado nunca, de verdad? No, de verdad no. Entonces ustedes no van Son personas jóvenes, modernas. pero todavía más, porque si van a misa escuchan perícopa. Bueno, porque a muchos sacerdotes les gusta esa palabra perícopa. Entonces yo digo, la palabra perícopa, ¿qué quiere decir? Un texto completico. Eso es lo que quiere decir, un texto con sentido completo, que tenga su iniciación, su conclusión y su desarrollo con sentido completo y que yo lo pueda cortar de aquí y sacarlo, ¿sí? Una perícopa, o sea, yo puedo cogerlo y estudiarlo solito. Sin interesar la extensión. Sí, sin interesar la extensión, yo puedo tener una perícopa de tres versículos. Yo puedo tener perfectamente una perícopa que yo la puedo sacar y la puedo enseñar. Como yo puedo tener una perícopa extensa, por ejemplo, una perícopa extensa en el Evangelio de Juan, es el capítulo 6. Y me cobija la multiplicación de los panes, la travesía de Jesús que atraviesa el lago caminando, y luego el discurso del pan de vida. Y es largo, son 72 versículos, o sea, es bien largo.
eso sería una perícopa completica, que yo pueda darle sentido y que lo pueda cortar aquí y cortar acá, ¿cierto? Entonces yo digo, aquí tengo una perícopa perfecta, larguísima, porque me va a coger ¿qué? Una buena parte, casi la mitad del libro del Éxodo, el libro del Levítico completo, y me va a coger también una buena parte del libro de los Números. Pero la llamamos la perícopa del Sinaí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Sinaí es muy importante, el desierto del Sinaí. Aunque no sepamos dónde queda el monte Sinaí, y no nos interesa. Pero el desierto del Sinaí sí, es el desierto de la esterilidad. Sinaí quiere decir eso, ¿cierto? Esterilidad, fragilidad también. Pero la palabra desierto en hebreo no es desierto como para nosotros, porque la palabra desierto en hebreo es bamidbar y es en la palabra, es el lugar del encuentro con la palabra. Y por eso los mandamientos van a ser dados dentro de esto, acá. Y aquí nos van a enseñar a leer la palabra. El desierto es clave. Y hay una pregunta que le hacen los niños a los padres en algún ritual judío. No me acuerdo ahorita en cuál. Le dicen a los papás, le preguntan, ¿por qué la ley nos fue dada en el desierto? ¿Cierto? Y el papá responde, porque el desierto no le pertenece a nadie. Si la ley hubiera sido dada en Canaán, en el territorio de Canaán, la ley sería para los judíos. Si la ley hubiera sido en Egipto, la ley hubiera sido para el pueblo que habitaba en Egipto. Pero como el desierto no le pertenece a nadie, porque es verdad, esa parte del desierto no le pertenece a nadie, la ley es para ¿quién? Para todos. Y aquí la tradición judía dice, están cobijados los que estaban de camino y los que aún no habían nacido. Como quien dice, es para todos, para todos. Entonces se llama la gran perícopa del Sinaí. Y nos vamos a meter ya en el Levítico. Si yo me voy metiendo más. Yo digo, bueno, entonces dentro de Éxodo y Números encuentro el Levítico, que no se debería llamar Levítico. ¿Quién le dio esos nombres? A ver, me devuelvo. ¿Quién le daría esos nombres tan feos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo digo que tan feos, pero pues son bonitos. Pero que no quieren decir lo que deberían decir los griegos, otra vez, ¿cierto? Ellos también le dieron ese nombrecito porque pues era lo que no conocían, sino lo que se adaptaba a su mentalidad. Cada traducción da fe de dos elementos o de dos cosas. Uno es la mentalidad del pueblo que traduce y las necesidades de ese pueblo. Y segundo, la teología en que se mueve el pueblo que traduce. Eso es importante. Por eso el que traduce no es solamente alguien que se mete a traducir porque le gustó cómo sonaban las palabras y cómo tenían que cambiarlas, sino porque tiene que traducir para un pueblo que la va a leer, ¿cierto? Para alguien que la va a leer, y tener cuidado con lo que traduce también, porque va a manifestar una cierta teología o una ideología cuando hace su traducción. Entonces, cuando ellos tradujeron, pues les dieron esos nombres, pero sus nombres verdaderos, digo yo, o sea, sus nombres en hebreo, se los da el mismo texto. Cuando yo hablo la Biblia, las primeras palabritas de cada libro, del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Números y Deuteronomio, me dicen cuál es el nombre, porque eso funciona igualito que los textos de nosotros en la iglesia, igualito. En la iglesia, la lengua oficial de la iglesia, ¿cuál es? Latín. El latín, ¿verdad? Y los documentos todos están llamados, o sea, sus nombres los reciben en latín, ¿sí? Pero el nombre que le damos al documento, ¿cuál es? Las dos o las tres primeras palabras que aparecen en el documento. Si yo hablo del Concilio Vaticano II, por ejemplo, Lumen Gentium, y yo veo que se llama Lumen Gentium, y yo voy a abrirlo y abro la primera paginita, las primeras palabras me aparece luz de las gentes, Lumen Gentium. Si yo voy a abrir, por ejemplo, de los últimos documentos, ¿cuáles? Del Papa. Laudato Si. Yo voy a abrirlo y yo encuentro que alabados seas
mi Señor, creo que empieza así, pero alabado seas. Gaudium et spes. Sí, Gaudium et spes. ¿Cuáles serían las primeras palabras? Gozo y esperanza. Gozos, los gozos y esperanzas de nuestro pueblo, que ta. Y así funcionan nuestros documentos eclesiales. Bonito, ¿no? Cuando la gente ya sabe eso es muy interesante, eso es muy importante. Igualito funcionaban los libros del Pentateuco. Entonces vamos a ver sus verdaderos nombres abriendo nuestras Biblias. ¿Listos? Entonces empecemos. El primer libro, ¿cómo se llamaría? ¿Génesis? Sí. No se llama Génesis. ¿Cómo se llamaría? Si no digo, Se llamaría En el principio. O En un comienzo o En el comienzo. Ustedes deben tener varias traducciones. Bueno, o sea, el que principio creó Dios a lo asignaron a los griegos. En el siglo, digamos, hacia el 300 años, podríamos decir siglo IV antes de Cristo, lo asignaron los griegos. Entonces, vean, por lo menos algo tenemos que salir sabiendo de Pentateuco algo, porque cuando hagan el examen final, ¿qué sabe cómo será? Que el diablo ya lo está listando. El virtual. El examen ya lo tengo moderado. La evaluación en línea. Bueno, ya, ¿quién es el experto en eso? Ya, a ver cómo evalúan. es elección múltiple. Bueno, no. De ninguna de las anteriores. Tiene que aprovecharse, ¿sí? Entonces, listo, vamos. ¿Cómo se llama el primer libro? En un comienzo. O en un principio, o en un comienzo. Pero eso de Génesis, eso es griego. Eso hablamos griego. Cuando decimos Génesis, estamos hablando griego. Entonces, se llamaría, en hebreo se llamaría Bereshit. En un principio. Que van a salir hablando hebreo hoy. Bereshit es en hebreo. Bereshit es en hebreo. En un principio. ¿Cómo se llama el segundo libro? ¿El Éxodo? Sí. El Éxodo, que no se llama Éxodo. Estos son los nombres. Estos Estos son los nombres de los Camino En de camino. salida. De salida. Camino de salida de Ida. De viaje. Sí, pero así no se llama el libro, ¿cierto? Esa palabra no aparece por ningún lado. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Pero desde acá o desde acá? No, aquí no, uno, allá son notas. Allá, Estos son los Estos son los nombres. Este se llama los nombres. los nombres. Shemot. Shemot. Y ahorita los que tienen una Biblia de Jerusalén vamos a hacer la prueba. ¿Cómo se llama el Levítico? Yahvé llamó a Moisés. Ya, entonces él llamó, Vayikra. Yahvé llamó. Sí, él llamó. Él llamó. El que es llamó. Vayikra, Shemot, Bereshit. ¿Cómo se llaman números? Yahvé habló ¿Dónde? Ahí sí toca aumentarle. a Moisés. En el desierto. desierto. Entonces el libro se llama En el desierto. Porque seguramente vieron que no le iban a colocar Yahvé habló porque ya había un Vayikra. ¿Cierto? Entonces lo colocan en el desierto. Bamidbar se llama. Bamidbar. Y el último, las palabras. Bamidbar, sí. Las palabras se llaman, este es lindo, Devarim. Palabras. Devarim. Estas son las palabras. Dabar, de la palabra dabar. Dabar es el sustantivo, ¿cierto? Y en plural quedaría Devarim. Devarim. Entonces, Devarim. Las palabras. Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Hasta qué hora es que nos dice Diego que tenemos? Diego. Yo no sé, ustedes son los primeros. ¿Sí? Bueno, media horita más. A 5:30 terminamos, 5:30. Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo yo? Miren que son varias cositas, ¿verdad? Nosotros tenemos, primero que todo, eso tiene una estructura, eso tiene un sentido, eso tiene un por qué está organizado así. Dentro de 8 días nos vamos a dedicar a los 11 primeros capítulos del Génesis, que son muy lindos para estudiar. A los 11 primeros. Eso tiene un porqué y todo va orientado hacia dónde? Hacia el libro de Vayikra, del Levítico. Este es el libro por excelencia santo. Es el libro de la santidad, Es el libro más importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar por primera vez el atributo más grande de Dios. Y el atributo más grande de Dios es que Él es santo. Entonces es aquí donde vamos a encontrar: sean santos
porque Dios es santo, que va a repetir Mateo o que va a repetir Lucas. Lucas es el que lo va a traer. Sean santos porque nuestro Padre es santo. Sean perfectos porque su Padre es perfecto. O sea, sean santos porque Él es santo. Y aquí vamos a encontrar diríamos nosotros, el documento más precioso sobre la relación del judío con Dios y con su hermano. Y es lo que vamos a estudiar ahorita. Lo encontramos casi en el corazón del Levítico. O sea que si el corazón del Pentateuco es el Levítico, ¿cuál es el corazón del Levítico? Nos vamos a meter en el corazón del Levítico y vamos a ver el libro del Levítico. Su centro está en el capítulo 16, aunque el que vamos a estudiar es el 19. Su centro está en el capítulo 16. El centro del libro. Y el centro de ese capítulo, o sea, el corazoncito está verdaderamente en el 16:30. A los hebreos les fascinaba escribir de manera concéntrica, es decir, colocando un corazón. Y a partir del corazón iban desarrollando. Esa es una manera muy propia de escribir. Entonces, capítulo 16 y llegamos al versículo 30. ¿Qué dice ese versículo? Porque en este día se hará expiación. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sí. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esta es la Reina Valera. Muy bien, delante del Señor. Sí. Entonces, porque ese día se realiza la expiación por ustedes para purificarlos, quedarán puros ante el Señor de todo pecado. Y ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver? Y este versículo, diríamos nosotros, es alta teología. Es la teología moral más grande que hay para el pueblo hebreo. Y es donde nos dan la posibilidad de ¿qué? De purificarnos. Miren, siguiendo lo que dicen los profetas, en algunos de los profetas condenan al pecador. No todos, algunos dicen que podemos arrepentirnos y volver, pero dicen, si él permanece en su falta, morirá. ¿Cierto? Los libros sapienciales también, dentro de 8 días les voy a traer exactamente los versículos. Los libros sapienciales también a veces dicen, pues el que se mantuvo necio, que se quede necio, y morirá siendo ¿qué? Necio, porque no quiso ser sabio. Pero la Torá siempre va a hablar de la posibilidad de retorno. Siempre hablará de la posibilidad de purificación de la persona y de búsqueda de la santidad, que es la conversión. Todo eso es la conversión. Y siempre hablará de cómo el hombre puede entrar en un momento de transformación personal, espiritual, personal, y es dado gracias a que la ley le permite purificarse. Por eso las reglas de purificación son bien vistas para un judío, porque es en vistas de ¿qué? De ser él santo como Dios es santo, y no simplemente rituales. Nosotros lo vemos con ojos exteriores, nosotros lo vemos como lectores de un libro que no entendemos, ¿cierto? Mucho, y de un tiempo que no es el nuestro. Entonces aquí, pero vamos siguiendo, más adelante llegamos al capítulo que yo les decía que va a marcar la carta de la relación del hombre con Dios y con el hermano, y es el capítulo 19. Sí, padre Tibet. Quiere decir que Jesús fue educado, digamos, en este contexto del libro Levítico. Claro. Creció en la sinagoga, se educó, y por eso vamos a encontrar muchos versículos, muchos textos utilizados por Jesús. Y además, cuando viene a hacerle la pregunta a Jesús, en Lucas 10, hablan Lucas 10, lo que tienen, llega un hombre y le hace una pregunta a Jesús. Y le dice, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. Lucas 10. No, ese es el joven rico. Aquí estoy hablando de la parábola del samaritano. Lucas 10, ¿sabes? Lucas 10, 1, donde empieza. Llegó un escriba y Después de esto, designó el Señor a no, no. ¿Dónde está lo del buen samaritano? ¿Dónde es? Más abajito, entonces. Lucas 10, más abajito.
que empiece la parábola? Sí, es que no es al inicio. Ya te Él dije. decía, A ver. y este Ya es Lucas 10:29. A ver, ¿cómo dice? ¿Después de la parábola? Antes. Donde dice que llegó un señor a preguntarle. Así ahí. A ver, escuchen bien. Lucas 10:25. Dice, se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener la herencia vida eterna? Para tener en herencia la vida. Perdón, sí, para tener en herencia la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Listo. Respondió, Sí. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Con toda tu alma. con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Listo, hasta acá. Pero yo me voy a quedar en los primeros versículos de lo que leímos. Le pregunta que qué ha de hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo? ¿Qué está No, sí, en bueno, la ley? ¿cuál es la contrapregunta? Entonces, ¿qué le hace? ¿Qué está escrito en la ley? Porque es la Torah, ¿cierto? ¿Qué está escrito en la Torah? La segunda pregunta, ¿Cómo lo lees? ¿cómo la lees? Lindo, a mí eso me parece precioso. Es decir, es que no basta cómo está escrito. Es que ¿cómo la está leyendo? ¿Cómo la está leyendo usted? Si usted quiere tener la vida eterna, el secretico está ahí. No busque más fórmulas. Ni me diga qué tiene que hacer. O sea, Jesús es fiel a la ley siempre. Jamás Jesús va a responder de otra manera. Acuérdense de las tentaciones. ¿Se acuerdan? A cada una de las tentaciones la respuesta de Jesús es Deuteronomio. Deuteronomio, 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 Deuteronomio. A cada una. Y las respuestas de Jesús muy a menudo son sacadas de la Torah. Casi siempre podríamos decir, pero para no equivocarse, no, porque no debe decir casi siempre, sino generalmente, ¿cierto? Generalmente son tomadas de la Torah. Entonces, ¿cuál es el recurso que Jesús tiene siempre a mano para responder? La Torah. Pero aquí, a ese escriba, es bellísimo lo de Lucas. Es, ¿qué está escrito? Y segundo, ¿cómo lo lees? ¿Y saben por qué? ¿Por qué le dice eso Jesús a él? Porque es que en el texto hebreo se escribe de una manera y se lee de otra. Y eso está en el texto hebreo. O sea, por eso es, porque hay una cosa que se llama el querer ketif. Es decir, yo encuentro una palabra escrita de una manera, pero ese es el querer. Y el ketif me dice, léela de esta manera, si la quieres entender. Como por ejemplo, yo tengo el nombre de Dios, eso es un querer ketif. El nombre de Dios es el tetragrama, ¿no? Las 4 letras. Tranquilos que todavía no me he salido y si no terminamos hoy, terminamos dentro de 8 días. El tetragrama son las 4 letras. Tetra es 4 en griego, ¿cierto? Ya. Son las 4 letras del nombre de Dios. Una cosa es como está escrito, así está escrito. Y otra cosa es cómo las lees. Ahí dice Dios, ahí dice Dios. Ahí dice Señor. Mejor dicho, para decir más exactamente es lo que nosotros leemos Yahvé. Esto es lo que nosotros leemos Yahvé y lo que nuestros hermanos protestantes han leído Jehová. ¿Sí? Es lo mismo, nosotros estamos leyendo las mismas 4 letras vocalizadas de manera diferente. Si yo leo Yahvé es porque yo le pongo Yahvé. Las vocales, esas son vocales, ¿cierto? Pero si yo no leo Yahvé, es porque yo le pongo Y-O y va. No está diciendo, yo va. O sea, le cambié la vocalización. Pero tanto ellos como yo estamos leyendo el mismo verbo ser, que es el que será. El que será. Pero lo estamos leyendo colocándole vocalizaciones diferentes. Yahvé o Jehová. Ni ellos tienen la razón, ni nosotros tenemos la razón. Ni ellos están errados, ni nosotros tampoco. Es que no sabemos leer. Por eso nos pusimos de acuerdo para leerlo de ahora en adelante de la misma manera. ¿Cómo lo estamos leyendo ahora? El Señor. ¿Cierto? Ellos, todas sus Biblias nuevas, contemporáneas, traducciones contemporáneas, ya no dicen Jehová.
O sea que la versión que estábamos leyendo ahorita es antigua, la de Jehová, ¿cierto? Ellos, todas sus versiones nuevas, contemporáneas, modernas, dicen el Señor. Y nosotros ya no decimos Yahvé. Para eso hay que hacer todavía mucho, insistir mucho, para que ya no digamos Yahvé, sino que digamos como el Señor, porque es como vienen las nuevas Biblias. La de Jerusalén nueva que va a salir ya no dirá el Yahvé, sino el Señor. Si ustedes tienen, miren esta noche cuando lleguen a su casa la Biblia que tengan. Por ejemplo, la de Shekel ya nos trae todo el Señor. Muchas Biblias ya nos traen el Señor, e incluso hay unas que nos traen Adonai, que es como lo leen los judíos. Entonces, esto es un Keres Ketiv, ¿no? O sea, una manera es como está escrita y otra es como la leo. Entonces Jesús le está diciendo, oye, ¿tú sí sabes leer? Es decir, si eres de verdad un doctor de la ley, ¿cierto? ¿Era un doctor de la ley? Sí, Un escriba, un doctor de la ley, le está diciendo, a mí que me late que no sabe leer. Sí, a mí que me late que usted todavía como que no ha entendido la cosa, porque una cosa es lo escrito y otra cosa es lo que yo leo. Eso es muy importante. Y podríamos sacar de aquí la primera enseñanza para nuestro curso, es, si yo leo la Biblia, porque puede que yo la lea, si yo la leo, ¿cierto? Si yo la leo, tengo que fijarme en lo que está también que escrito. Y si es verdad que yo estoy leyendo lo que está escrito, o a veces ni siquiera leo lo que está escrito, porque me la sella de memoria. ¿Sí? Por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿cierto? Yo la leo y a mí me la leen y ya me cuentan que por todo lado hay una semilla, ¿no? Y resulta que no hay ni una semilla en todo el cuento. ¿Sí? Y una señora decía que sí, que yo he visto granos y granos y granos y granos. Y el padre con el que estudiamos, eso fue estudiando en Jerusalén, le decía, a ver, pero muéstrame todos los granos. Y la señora decía, no veo ningún grano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella tenía en su cabeza que siempre veía granos y granos y granos y granos y no había ningún grano. Entonces, una cosa está escrita y otra cosa es lo que yo leo. Eso nos puede servir mucho. ¿Por qué nos fuimos para allá? No sé por qué nos fuimos para allá. Por el nombre. Porque por el nombre. Del corazón del Levítico y vamos al 19 después. Eso. Entonces nos vamos a ir al 19 y el 19 decimos nosotros que es el corazón. No, por la pregunta del padre Tiberio. Fue por ahí. Entonces Jesús es verdaderamente educado de esta manera. Es un rabino de verdad. Jesús es un rabino de verdad. O sea, conoce a perfección la ley. Mateo, que es el más judío de los 4 evangelios, lo pone bien en evidencia cuando dice, es que yo no vengo a abolir la ley. ¿No? Yo vengo a darle ¿qué? Su cumplimiento. Mateo 5. ¿Sí? Yo vengo a darle cumplimiento, pero yo no vengo. Por eso hay todavía sacerdotes que están que pretendiendo abolir la ley, todavía diciendo que el Antiguo Testamento y yo no sé qué más y sí sé cuánto, y no se dan cuenta que es cumplimiento. Sí, y que Jesús la conocía y viene a darle su verdadero sentido. Entonces, el Levítico capítulo 19, esa va a ser la tarea. Se van a encontrar con cosas maravillosas. Se van a encontrar que, por ejemplo, nos van a decir, mira, si tú quieres ser santo como Dios es santo, no le ponga trampa a los hermanos, ¿sí? Si ese es sordo, pues no lo insulte. Y si es cojo o ciego, no le ponga zancadillas. También piense en los otros. Piense sobre todo en el extranjero. Piense en el emigrante. Piense en dejar una partecita de su campo para los otros y termina diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero me enseña quién es el prójimo. Y el prójimo también es el que llega de afuera, el emigrante. Entonces, cuando yo me leo ese pedacito del Levítico, capítulo 19, se lo van a leer hasta el versículo, todo uno, si quieren se lo leen todo. Pero donde está, desde el 1, o todo, son 37 versículos. Pero empieza diciéndome, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y después va a desarrollar unos mandamientos de orden cultural, de culto a Dios, ¿cierto? Y después todos son mandamientos fraternos. Entonces van a leerlo con atención y van a decir,
Oiga, yo no sabía que esas leyes ya existían, vean, en el Antiguo Testamento. Es una carta para hoy, para nosotros, digamos, de derechos, de respeto del otro, de cómo respetarle los derechos al otro. Y eso está en el Levítico. Leerlo Y hacerle como un análisis, como ver qué más dice, qué les llama la atención. No solo leer, sino ver qué les llama la atención. ¿Qué les llama la atención de eso que dice el Levítico? Pero también yo les voy a pedir que ustedes vieron el blog que había proyectado, ¿cierto? Sí. En el blog ustedes van a entrar al blog, dice la página de la hermana Francisca, y van a entrar a los textos que están sobre historia de Israel, y van a encontrar un librito que se llama la Biblia, no, la historia empieza en Sumer, me gusta más ese. La historia empieza en Sumer. Creo que está ahí. Sí, Diego, mira, si puedes. O aquí lo coge. en Lo Sumer. precisamos y yo se los Sí, envío. la historia empieza en Sumer. Ese. Sumer con ese. Sumer con ese. Sumer es donde nace todo esto, para que podamos ver bien ahorita todo lo de la creación. Y Sumer es uno de los pueblos que están catalogados como la civilización más antigua que se conoce hasta hoy, porque puede que haya una más antigua que Sumer, pero la que se conoce como la más antigua hasta hoy son los sumerios. Pero yo leyéndome la historia de los sumerios, ¿cierto? Es Samuel Kramer que escribe ese libro, es muy bonito ese libro. Él me va a contar muchas cosas de los sumerios que yo voy a encontrar en ¿dónde? En la Biblia. Por ejemplo, me va a contar ya el diluvio. Me va a hablar de un primer Noé. Y yo eso ya lo encuentro donde en la escritura. Me va a hablar de la creación del hombre por la arcilla. Y eso yo ya lo voy a encontrar después. O sea, me va a mostrar una cultura mucho más antigua de esta cultura hebrea de la que yo estoy hablando, ¿cierto? Que influenció los textos del Pentateuco. Entonces lo van a abrir y yo quiero que ustedes escojan el capítulo que quieran de ese libro. De la historia empieza en Sumer. Sí. También va por capítulos. Va por capítulos, los capítulos son todos, los títulos son muy bonitos. El primer Noé de la historia, el primer Job de la historia, el primer código de leyes de la historia, el primer, ¿qué? La primera escuela, ¿cómo era una escuela? Y todo eso son 3000 años antes de que la Biblia se escribiera. O sea, yo estoy hablando de algo escrito 5000 años antes en tablillas, en las tablillas de Sumer. Ahí está toda la historia de los descubrimientos. Es una belleza de libro que seguro que todas las noches van a llegar a leer. Y van a traer este libro leído completamente dentro de 8 días. ¿Sí? Ojalá se entusiasmen. En las librerías eso ya no se encuentra ese libro, pero lo encuentran ahí en el blog. Y hablamos de eso cuando empecemos. El capítulo que cada uno escoge, sobre eso comenzamos. Y comenzamos el capítulo 19 del Levítico y continuamos con los primeros relatos de la creación. Eso es apenas un abrebocas. ¿Sí? Porque se trata de qué? De motivarnos para que entremos en un estudio bíblico. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.